Buenas tardes, compañeros y tutor. El propósito de este video es ahondar sobre la criminología contemporánea. De tal manera, nuestro propósito es dar una visión general del tema, explorar en teorías y perspectivas actuales y analizar temáticas propias dentro de las que se incluyen algunos antecedentes históricos, problemáticas asociadas y el impacto en nuestra sociedad, explicación de cada de los principales postulados asociados al modelo o movimiento punitivo, principios penales, influencia de la reacción social en el tema y los intereses políticos, las perspectivas mundial, latinoamericana y costarricense, entre otros puntos que se cree son relevantes de mencionar. Sin más preámbulo, hablarles de algunos antecedentes históricos de la criminología contemporánea. El desarrollo histórico de la criminología se remonta al siglo XIX, cuando se constituyó como un campo de estudio autónomo, separado de otras escuela positivista de Lombroso, que se centró en el estudio del delincuente como objetivo de análisis e investigó las causas biológicas que podían influir en la conducta delictiva. A medida de que avanza el siglo XX, la criminología adoptó un enfoque más sociológico. La Escuela de Chicago fue una de las principales en explorar esta perspectiva, cambiando el enfoque del estudio del individuo delincuente al examen de la estructura social y interacción entre diversas causas. Hechos que, por supuesto, fueron relevantes para encaminar a lo hoy conocido como criminología contemporánea. Empero, al hablar propiamente de cómo surge esta, se debe destacar como giro determinante el nacimiento de la criminología crítica. La influencia de la criminología crítica fue y ha sido significativamente en el surgimiento y desarrollo de la criminología contemporánea. Es importante resaltar que la criminología crítica es un punto de vista que se fundamenta en la ideología marxista, que involucra la crítica de las estructuras de control que contribuyen al comportamiento delictivo. Lo dicho ha encaminado a una nueva perspectiva, con mayor conciencia, pues como ha cuestionado y aumentado los puntos de vista convencionales sobre la actividad criminal y el sistema de justicia, contribuyendo al desarrollo de la tecnología moderna hacia un dominio más introspectivo, crítico y socialmente consciente. La criminología contemporánea experimentó un desarrollo significativo entre los 1950 y 1970, abarcando desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Durante este periodo, la disciplina notablemente influenciada por varios campos de estudio independientes, entre ellos psicología, la sociología, la antropología e inclusive el derecho penal, que contribuyeron al establecimiento de sus principios. Este enfoque multidisciplinario fue decisivo en la formulación de diversas teorías que proporcionaron conocimientos valiosos sobre las tendencias observadas en la criminología contemporánea. De acuerdo con el autor David Ordaz, entre los pioneros de mayor influencia se encuentran Edwin Sutherland, quien con su análisis contemporáneo de la sociedad brindó una definición duradera de la criminología contemporánea. Asimismo, se puede mencionar a Garland, para quien Bretaña, por la combinación de una criminología administrativa y los registros institucionales, y por último a Radzinowicz, quien creó una de las primeras producciones criminológicas que analizan el porvenir de la sociedad contemporánea y el delito. Ahora pasamos al segundo punto. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la principal problemática asociada. Bueno, para ir hacia una criminología contemporánea debemos tomar en cuenta los desafíos significativos en la comprensión y abordaje de las problemáticas en nuestra sociedad. Uno de los aspectos más destacados es el cambio en la naturaleza misma de la delincuencia, la necesidad de adaptar las teorías criminológicas a un entorno social en constante evolución. En lugar de ello, debemos considerar una interconexión de variables que van más allá de las explicaciones tradicionales. Y según Elbert, ya no podemos abordar la delincuencia como un fenómeno aislado y simplificado. Algunos factores como los sociales, económicos, psicológicos, culturales, que interactúan de manera intrínseca, creando un panorama criminológico multifacético. La globalización y la interconexión de las sociedades modernas también presentan un desafío para esta criminología.
La delincuencia no respeta fronteras y los avances en la tecnología han facilitado la realización de actividades delictivas a nivel internacional. La ciberdelincuencia, por ejemplo, ha surgido como una amenaza significativa, desafiando las estructuras legales y las capacidades de investigación tradicionales. Otra problemática es la desigualdad social y económica, que sigue siendo un factor fundamental en la generación de delincuencia. La falta de acceso a oportunidades, la pobreza, la marginación contribuyen a la formación de subculturas delictivas y la perpetuación de actos o ciclos de criminalidad. Además, se debe abordar de manera efectiva estas desigualdades de manera sistemática para desarrollar estrategias de prevención y rehabilitación más efectivas. Por último, la relación de la criminología contemporánea y la justicia o el sistema penal es un punto súper que hay que hacer énfasis. La percepción pública, la justicia, la delictividad y efectividad de las penas y la rehabilitación de los delincuentes son áreas en un constante debate, porque la encarcelación masiva, lo que son hacinamientos en las cárceles, la necesidad de reformas en el sistema penitenciario, nos subrayan que hay que hacer énfasis en estas partes y son puntos a rediseñar junto con la criminología contemporánea. Le cedo el pase a mi compañera que va con el siguiente punto. Los principales postulados asociados al modelo punitivo serían, por ejemplo, la criminología positivista. Uno de los postulados sería el determinismo biológico y social. Los criminólogos positivistas creen en la existencia de factores biológicos y sociales que determinan la propensión de un individuo a cometer delitos. Factores como la genética, la herencia, el entorno social son considerados determinantes. El enfoque terapéutico y rehabilitador. La criminología positivista aboga por enfoques terapéuticos y rehabilitadores en su lugar de castigos punitivos. La idea es tratar de llevar las causas subyacentes de la criminalidad para reformar así a la persona delincuente. La criminología clásica. El postulado sería libre albedrío y responsabilidad individual. La criminología clásica se basa en la idea de que los individuos actúan de manera racional y tienen libre albedrío. Se enfoca en la responsabilidad individual y sostiene que la persona comete delitos después de sopesar los costos y los beneficios. La deterrencia a través del castigo. La clave para prevenir el crimen, según la criminología clásica, es la certeza y la severidad y celeridad del castigo. La idea es que si las penas son suficientemente duras y seguras, disuadirán a los individuos de cometer algún tipo de delito. Criminología crítica, desigualdad estructural y conflicto social. La criminología crítica se centra en las desigualdades estructurales y el conflicto social como las principales causas del crimen. Examina cómo las instituciones sociales y económicas contribuyen a la criminalidad. Cuestionamiento del sistema penal, la criminología crítica y el sistema penal y la aplicación de la ley, argumentando que a menudo perpetúan la desigualdad y la discriminación. Aboga por cambios en las políticas criminales y enfoques más centrados en la justicia social. Por último, la criminología ambiental. Como postulado se puede decir la influencia del entorno físico en el crimen. La criminología ambiental se centra en cómo el entorno físico y social afecta la ocurrencia del crimen. Examina factores como el diseño urbano, la iluminación y la disponibilidad de servicios públicos. La prevención a través del diseño ambiental. La criminología ambiental aboga por estrategias más que todo preventivas, que traten como de modificar el entorno para reducir así las oportunidades de cometer algún tipo de delito. Un enfoque común es el diseño ambiental, que busca crear entornos más que todo seguros y accesibles. Estos serían algunos de los ejemplos de los enfoques en la criminología contemporánea. Es importante destacar que muchos criminólogos adoptan perspectivas interdisciplinarias
diferentes, más que todo integrando enfoques para comprender la mejor complejidad del fenómeno de la criminalidad. Ahora bien, pasaremos al cuarto punto. Bueno, a mí me toca hablar sobre los principios que tiene la criminología contemporánea, la escuela o algunos movimientos que pertenezcan a ella. En este caso, el sistema penal antiguo no sirve de todo para la actualidad, debido a que la sociedad se encuentra pasando por diferentes cambios todo el tiempo, cada periodo. Entonces es importante también que el sistema penal vaya cambiando según a los cambios que se encuentran en la sociedad. Entonces, el sistema penitenciario que existió antes no funciona como del todo en la actualidad. Por su parte, como sus principios, los más afectados en este caso sería la racionalidad y el tratamiento criminológico. La criminología contemporánea quiere evitar el crimen y hacer una prevención de los delitos, en este caso, para que la sociedad se encuentre más segura. Lo que son los delitos, el crimen, la violencia, tratan de comprenderla, de entenderla y de cómo hacer una prevención y un análisis de cómo hacer una solución a esos problemas que están afectando. Si se, como que si se hacen cambios en el sistema penal, es importante que se evalúen con las personas correspondientes para ver si están de acuerdo con esos cambios que se vayan a realizar para según los delitos que se encuentran en la actualidad. Igualmente, si se incumplen esas leyes, es importante que también se haga sus análisis, porque para el sistema penal es importante que se cumpla. En este caso, esta no cuenta con una escuela como tal, debido a que el sistema penal, debido a que la criminología contemporánea estudia un poco de cada escuela. Entonces, ella no se enfoca solamente en una sola escuela, su estudio se basa a muchas escuelas, como la positivista, en este caso, y no se centra solamente en una. Vamos a pasar al siguiente punto. La influencia de la reacción social hacia la criminología contemporánea y los intereses políticos. Según Hernando 2017, la criminología contemporánea surgieron a través de iniciativas para prevenir y disminuir el crimen en las medidas que se analiza el sistema de procuración de justicia. Se ha basado que la criminología contemporánea es la teoría que surgieron en las estrategias para prevenir y disminuir los crímenes, sobre las medidas que se llevan a cabo para analizar la procuración de justicia, sobre las conductas delictivas de los individuos. También en la criminología se han analizado investigaciones empíricas mediante los factores sociales, que incluye la sociedad y conductas delictivas, ya que posee mayor análisis contemporáneo, en general las víctimas que poseen en un delito. También que la criminología se genera en el conocimiento de la criminalidad, estableciendo fenómenos sociales en las personas, ya que se genera a través del cumplimiento que se establece fundamental sobre el crimen y el castigo de políticas criminales. Se ha llevado a cabo que sobre las acciones sociales en las sociedades, ya que establece sobre las conductas delictivas, mediante la reacción de la criminología sobre las personas, formales e informales, llevando a cabo las reacciones colectivas, generando que las acciones que amenaza y el desarrollo crónico de la persona. También que estudia el control social en los mecanismos de control formales, que se establece problemas de la criminalidad. Las reacciones sociales sobre los comportamientos de considerar un delito social que establece en medios de prevención delictiva para la seguridad de las personas, donde la criminología se ha basado en la reacción social que lleva a cabo la ciudadanía y conductas desviadas que se presentan en los individuos. Asimismo, este fenómeno se ha generado en la criminalidad como uno de los sistemas penitenciarios, para así establecer el Estado y comunidades para mantener las normas establecidas y el enfoque de reacciones sociales sobre las acciones delictivas. Los intereses públicos que se ha basado a través de la ciudadanía llevando a cabo los poderes públicos en la criminología contemporánea para reaccionar y prevenir los delitos de la criminalidad en la sociedad, como se conoce como la política criminal se ha basado en la seguridad de los ciudadanos sobre los sistemas de justicia penal, para así prevenir las acciones preventivas y diversa criminalidad en las personas. Se ha basado en intereses que promueve la política y establecer en las normas penales. Le doy la siguiente palabra a la compañera. Con el fin de ir aterrizando, parece importante hablar sobre la perspectiva mundial latinoamericana y costarricense.
Siendo así, a grandes rasgos, el campo de la criminología contemporánea ha sufrido cambios debido a su naturaleza intrincada y al peso de la responsabilidad que conlleva. Como resultado, han surgido nuevos ámbitos de conocimientos y el marco institucional de estas áreas se ha convertido en un foco de estudio. En la actualidad, esta criminología a escala global enfrenta una multitud de obstáculos y tendencias que se extienden más allá de las fronteras de las naciones individuales, abarcando así problemáticas urgentes como la ciberdelincuencia, el crimen transnacional y temas relacionados con derechos humanos, entre otros propios del análisis de la criminología contemporánea. Por lo que es posible vislumbrar que la complejidad de los desafíos modernos y la interconexión de la sociedad a nivel mundial son contemplaciones fundamentales para comprender y abordar el mundo contemporáneo. A lo añadido, cabe destacar que el desarrollo de esta criminología y sus enfoques preventivos son más desarrollados por fuentes europeas y norteamericanas, en donde los sesgos sufridos en naciones como las latinoamericanas implican grandes diferencias. Esto nos lleva a abordar brevemente la perspectiva latinoamericana sobre la criminología contemporánea. La criminología en América Latina ha sido moldeada por la influencia de perspectivas europeas y norteamericanas, como se mencionó anteriormente. A pesar de esto, América Latina ha desarrollado con éxito su propio tipo de criminología, reforzada por la independencia contemporánea de su propia literatura y recursos internacionales. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de dificultades. Se ha formado una división entre diferentes escuelas de pensamiento, lo que ha resultado en un estancamiento entre la criminología tradicional y enfoques más críticos. Menciona Ordaz que al respecto es necesaria la reflexión de la producción criminológica en América Latina, pues a pesar de que las sociedades se han modernizado, ido en constante desarrollo y los conocimientos han madurado, pareciera que la evolución de la criminología se ha estancado. Por último, y en aras de argumentar el panorama actual de la criminología contemporánea en Costa Rica, se indica que la nación ha encontrado diversos obstáculos y limitaciones que han dificultado su evaluación y evolución. Esto ha arrojado luz sobre la falta de información y comprensión sobre la criminología, pero se están dando pasos para fomentar la evaluación y el examen de la actualidad social y seguridad pública. A través de este enfoque se enfocan en implementar políticas públicas que aborden la prevención y la gestión del delito dentro del país. Le doy el paso a mi compañera. Muchas gracias. Y ya para ir finalizando, yo les voy a hablar sobre dos puntos que vale la pena mencionar en cuanto a la criminología contemporánea. Número uno, que es la ética y derechos humanos en la criminología contemporánea. A medida que la sociedad evoluciona y se ha vuelto cada vez más consciente de la necesidad de equilibrar la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales de los individuos, y es que es bajo este contexto que esta criminología considera crucial garantizar que las políticas y prácticas criminales no solo sean efectivas en la reducción de la delincuencia, sino también éticas y respetuosas en los derechos humanos. Lo que se busca es evitar la aplicación arbitraria de la ley y la discriminación, especialmente hacia aquellos grupos históricamente marginados. La criminología contemporánea reconoce la investigación ética y contribuye a políticas más informadas y justas. Y es que aquí cito a Birkbeck 2006, el análisis más formal de las disciplinas involucradas en su creación y resolución, el enfoque humanístico en la criminología requiere un ejercicio en la combinación de la ética, la ciencia y la praxis. La perspectiva ética en la criminología contemporánea también se refleja en la revisión crítica de las prácticas penales, como lo es la pena de muerte, el encarcelamiento masivo y el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Los criminólogos contemporáneos abogan por políticas que busquen la justicia y la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales y la dignidad de los individuos involucrados en el sistema de justicia penal. También se extiende a lo que es la investigación criminológica, donde se espera que los estudios sean producidos de manera más ética, respetando lo que es la confidencialidad, privacidad y evitando cualquier forma de sesgo. Número 2, y muy de la mano con el punto anterior, la tecnología y la criminología contemporánea. Esto es un aspecto relevante y distintivo en esta criminología
que es su adaptación a las rápidas transformaciones tecnológicas. Según Aller, a medida que la tecnología continúa evolucionando, la criminología contemporánea se esfuerza por incorporar herramientas innovadoras en la comprensión y abordaje de la delincuencia. La tecnología juega un papel clave en áreas como la prevención del delito, la investigación criminal, la gestión del sistema de justicia penal, etcétera. Sistemas de vigilancia avanzados, sistemas de datos forenses, herramientas de reconocimiento facial y técnicas de inteligencia artificial son apenas unos ejemplos de cómo la tecnología se ha integrado con la criminología contemporánea. Sin embargo, las oportunidades que ofrece la tecnología surgen ciertos desafíos éticos y legales, ya que se enfrenta a preguntas sobre como lo que es la privacidad, el uso adecuado de datos personales, el riesgo a la discriminación algorítmica, necesidad de regulaciones que guíen el uso ético de las tecnologías en el ámbito criminal. Y por último, en el enfoque contemporáneo reconoce que la tecnología es una herramienta poderosa, pero también plantea ciertos dilemas éticos que deben abordarse de manera reflexiva para garantizar la innovación tecnológica y beneficiar a la sociedad sin comprometer principios éticos y de derechos humanos. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.